Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy para este webinar sobre cumplimiento aduanero, un tema que sabemos ser muy clave para las operaciones de las empresas, socias y no socias de la Cámara. El día de hoy vamos a estar grabando la sesión. Empezaré grabación en unos pocos instantes y les comparto que tendremos una duración de la presentación aproximada de 50 minutos por parte de la licenciada Paulina Alba Betancourt y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Antes de cederle la palabra a la licenciada, me gusta también presentar, y es un honor tener aquí con nosotros a Alfredo Ibarra, agente aduanal y director general de Serviporto, empresa socia de la Cámara. Bienvenido, Alfredo. Gracias, mucho gusto. Si gustas, Alfredo, nos puedes compartir un poco más acerca de Serviport. Ahora sí que te cedo la palabra, nada más presiono para que se pueda grabar la sesión y luego la podrán encontrar grabada en el canal YouTube de la Cámara. Ahorita doy comienzo. ¿Ya empezamos? Listo. Bien. Bueno, pues muy buen día a todos. Me da mucho gusto saludarles. Soy Alfredo Ibarra, soy agente aduanal en Serviport. Yo me inicié en el medio del comercio exterior en 1990 como agente naviero. 4 años después obtuve mi patente de agente aduanal. Tenemos oficinas propias en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Nuevo Laredo. Nos enorgullece el haber sido la primera agencia aduanal del país en haberse certificado en la norma OEA. Obtuvimos también posteriormente las normas ISO y la Quality Custom Broker. Trabajamos siempre bajo la norma de la certidumbre jurídica, que es lo que nos caracteriza. Esto nos ha permitido ser catalogados por la aduana como una agencia aduanal confiable, lo que se traduce en un porcentaje de reconocimientos aduaneros mínimo, con todo y que trabajamos mercancías sensibles y también destinos sensibles. Le damos servicio a clientes de la cámara, como los artículos para bebé chico, que es una marca líder a nivel mundial. Y, en fin, como ustedes saben, en enero se publicó una reforma muy importante a la ley aduanera que provoca cambios significativos, aumenta de manera muy importante la responsabilidad de los importadores y de los agentes aduanales. Entonces es muy importante que estemos todos al tanto, que nos actualicemos. Hay muchos temas de detalle, las multas, en fin. Entonces, hoy vamos a tener el gusto de escuchar a nuestra asesora jurídica, la licenciada Paulina Alba Betancourt, que es especialista en temas de comercio exterior. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Querétaro. También tiene un diplomado en arbitraje comercial internacional que fue impartido por la International Chamber of Commerce y la Escuela Libre de Derecho. Tiene una certificación como experto en materia de Incoterms 2020, impartido por la International Chamber of Commerce. Tiene un diplomado en gestión de riesgos en materia aduanera y de comercio exterior por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores y actualmente está estudiando la maestría en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior con la Trade and Law College y es socia directora de AB Consultoría Jurídica, que es una firma muy reconocida, muy conocida en el Bajío mexicano, especializada en derecho fiscal, comercio exterior y corporativo. Así que agradezco a nuestra asesora jurídica, la licenciada Betancourt,
que nos haya preparado una presentación que sé que va a ser de interés para ustedes y también me permito manifestar nuestra disposición para que, de ser el caso, si hay interés de parte de los socios de la Cámara, que tengamos pláticas posteriores sobre otros temas. Un tema muy importante es el de la nueva manifestación de valor electrónica y como ese hay varios. Entonces nos ponemos a sus órdenes y les agradecemos. Bien, buenos días, muchísimas gracias. Gracias a la Cámara por este espacio. A mí me parece muy virtuoso que tengan este tipo de webinars, sobre todo para precisamente que los socios tengan conocimiento no solamente de cuáles son, digamos, las incidencias o qué fue lo que cambió, sino yo muchas veces lo digo, ¿no? O sea, realmente lo importante es estar pues ya aterrizando, digamos, ahorita ya pasó prácticamente un cuatrimestre, entonces ya ahorita lo importante es ver cómo terminamos de aterrizar la reforma, ¿no? Bien, ahorita lo acaba de manifestar el ingeniero Alfredo, realmente, digamos, el tema más preocupante ahorita es la manifestación de valor electrónica, pero digamos, si me permiten la expresión, es, digamos, un caballo de Troya, sobre todo porque, a ver, sí es importante la forma en cómo transmitimos esta información a la autoridad aduanera, pero a mí me parece que lo más importante es precisamente cómo vamos a estar dándole sustento a ese valor que estamos declarando, a la forma en cómo estamos declarando nuestros incrementables, si tenemos decrementables, nuestros Incoterms, ¿no? Muchas veces también el área de comercio exterior difícilmente es aquella área que se encarga de negociar estos términos, o sea, generalmente es el área de compras, ¿no? También relaciones entre compañías, muchas de las operaciones de comercio exterior que llevamos a cabo aquí en México, pues realmente, digamos, por el modelo de negocio que se utiliza mucho, es precisamente nosotros respondemos a un corporativo, ¿no? Entonces, muchas veces las operaciones se da precisamente entre nuestro corporativo y nosotros, o bien entre los clientes de nuestro corporativo y habría que sustentar muy bien el valor que estamos declarando. Pues bueno, vamos a dar comienzo. ¿Cuál es la agenda precisamente de esta conferencia que vamos a estar brindando? Es precisamente el panorama de riesgos aduaneros 2026, los tres ejes de la reforma. Digo, por ahí vamos a ver un adicional que tiene mucha relación precisamente con nuestra operación, los costos del modo reactivo. Muchas veces ya sabemos precisamente qué es lo que cambia, pero no sabemos el impacto que tiene en nuestra operación. Y también cómo proteger la operación en 5 semanas, ¿no? Digamos, el punto número 4 es, más que otra cosa, es ir ya aterrizando punto por punto qué podemos estar haciendo dentro de nuestra operación, ¿no? Muchas veces suena muy complejo, muy complicado estar implementando un sistema de cumplimiento, ¿no? Porque pues, decimos, híjole, a ver, tengo la operación encima, no puedo estar corriendo un sistema de cumplimiento, pero digamos, lo más importante, lo interesante de proyectos grandes y sobre todo proyectos que no solamente le corresponden a un área, sino a toda la empresa, es pues partir ese proyecto en etapas, en fases, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, si alguien se pone el propósito de correr un maratón, pues obviamente en el día, a la semana no va a estar, digamos, listo para correr los 42 kilómetros, ¿no? Sin embargo, pues obviamente si se hace un propósito, una agenda, si se cumple con ese proyecto, pues obviamente puede ser capaz, ¿no? Entonces, asimismo, el tema de implementar un sistema de cumplimiento y ojo, al momento de estar refiriendo a un sistema de cumplimiento, digamos, no me estoy refiriendo propiamente a, ok, tengo ya que contratar un sistema, ¿no? O sea, una parte, una plataforma, etcétera. O sea, con sistema me estoy refiriendo a
poder, digamos, de alguna u otra manera, a lo mejor muy rudimentario, en un Excel, en una, poderlo estar graficando, poder estar diseñando etapa por etapa, ¿no? Tenemos un espacio reservado al final para las preguntas. Sin embargo, también, pues, si hay la necesidad, digamos, sobre todo para que también no se pierda el hilo, con toda la confianza pueden estarlo haciendo manifiestos, puedan estar adelantando sus preguntas en el chat sin ningún inconveniente. Y bien, el 2026, ¿por qué es importante esta reforma? Pues bueno, es un cambio, no es un año de cambios de forma, es un año de fiscalización, digamos, algorítmica. Digo, ya lo estamos viendo prácticamente hace poco, nos acaban de, digamos, hay un decreto por el cual se crea la nueva ventanilla, por así decirlo, ¿no? Pasa, digamos, de gestionarse directamente con el SAT, pasa a la Agencia Digital de Transformación, y eso es importante. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente sí, va a haber mucha comunicación y todo eso, pero, digamos, los expertos en datos es precisamente la agencia. Entonces la agencia, junto con el SAT, junto con la NAM, van a estar diseñando precisamente estos datos y estos ejes de fiscalización, ¿no? A ver, quizá a lo mejor cuando salió el decreto hace un par de días, pues digamos, a muchos les llamó la atención, ¿no? Sin embargo, y compartiendo yo en foro decía, bueno, a ver, es que desde la reforma en los transitorios, en el transitorio segundo, ya nos estaban diciendo que precisamente iba a haber convenios de colaboración entre el SAT y la Agencia Digital de Transformación para que precisamente se acelerara el tema de una fiscalización algorítmica, ¿no? Lo que antes el SAT tardaba 6 meses en revisar, hoy pues prácticamente su sistema lo detecta en 6 segundos, ¿no? Y digo, prácticamente aquí estamos reunidos en muchas empresas del tema salud, farmacéutica, logística, de alimentos, de sistemas de electricidad, de tecnología, pero también lo más importante es que hay que ver cómo nos estamos moviendo entre nichos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy viendo, o sea, algo que nosotros aquí en la firma estamos viendo, sobre todo, por ejemplo, hay el sector, la agroindustria. Hay un producto que ellos importan y que pues es muy sensible y que la autoridad ya detectó precisamente lo que ahorita el SAT está haciendo con ese sector es, a ver, ¿quiénes importan o han importado este producto? Esta es una fibra de coco. eh, ok, pues voy a fiscalizarlos, ¿no? Entonces, hay empresas que dicen, bueno, a mí todavía no me ha revisado y lo que estamos viendo es que a lo mejor ahorita todavía no la revisan, pero sí lo más probable es que dentro de un par de meses los estén revisando, ¿no? Entonces, realmente lo único que está cambiando es precisamente qué tanta capacidad de responder tenemos, ¿no? Entonces, prácticamente también va muy de la mano el objetivo de esta conferencia. Pues bueno, vamos a pasar al panorama de riesgos aduaneros 2026. Es un panorama de mayor fiscalización. Tan solo el 2025 se llevaron a cabo 2.000 actos de fiscalización al esquema de certificación de IVA y EPS, lo cual es pues muy, muy importante. Digamos, cuando surge la certificación de IVA y EPS, era, digamos, la estrellita a aquellas empresas IMEX que tenían buen cumplimiento y buen comportamiento fiscal. Hoy en día, pues prácticamente es el sector más fiscalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo cambia el panorama? 170 cancelaciones de IMEX, muchas veces también por el tema de que se ha puesto en riesgo su certificación de IVA y EPS, y pues de la mano va el tema de IMEX, ¿no? En cuestión de ley de ingresos 2026, hay un dato muy, muy importante. De 2015 al 2026 se ha incrementado en más de 800% lo presupuestado como ingresos por contribuciones de comercio exterior. Es decir, el gobierno mexicano ya se dio cuenta precisamente que el tema de comercio exterior es muy dinámico y que también al ser muy dinámico, pues obviamente representa un ingreso importante que no se puede estar descuidando. Entonces, de ahí que haya aumentado significativamente el tema de la recaudación de contribuciones de comercio exterior. Ahora, en cuestión de criterios de auditorías,
A ver, el tema de valor, de valoración, siempre ha sido importante y hoy en día cobra mucha relevancia. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en las inconsistencias entre lo que se importa con lo que se vende, temas de subvaluación y temas de deducciones. Es decir, también es importante comentar que la parte fiscal se va ligando más con la parte de comercio exterior. Fiscalización en plan maestro. El plan maestro son, digamos, planes anuales que año con año saca el gobierno de México para decir por dónde va, digamos, la jugada y hacia qué rubros y nichos de la industria en específico va a estar fiscalizando. Combate al contrabando, abusos en certificaciones, porque la realidad es que también el hecho de que haya 2.000 actos de fiscalización al esquema de certificación quiere decir que la autoridad detectó precisamente un abuso. Indebida aplicación del 0% de IVA en ciertos sectores, por ejemplo, el sector agroindustrial, no retorno de temporales, incorrecta valoración aduanera, inexacta clasificación arancelaria y operaciones intercompañías. Y el tema de la clasificación arancelaria es pues fundamental, sobre todo porque reconociendo que de la fracción arancelaria, es decir, ese código numérico en el cual se clasifica la mercancía, pues hay veces que por la composición de la mercancía, pues puede ser que pues caiga, se pueda clasificar en una u otra. A final de cuentas también es en cuestión de criterios. Si bien es cierto, hay normas que nos dicen precisamente cómo ir clasificando. Mi recomendación es, si nosotros dentro de nuestros productos detectamos que hay mercancías de difícil identificación, pues armar su expediente técnico y en determinado momento, pues ir a consultarle a la autoridad ese criterio, ¿no? Dentro de este armado técnico, también, digamos, como recomendaciones, si ustedes tienen este tipo de productos, acérquense con peritos expertos que les ayuden a ese tema de clasificación arancelaria para que ustedes tengan todos los elementos suficientes y técnicos jurídicos que puedan estar avalando su clasificación arancelaria. El endurecimiento de multas, es decir, hay una afectación directa en el flujo de la empresa. Entonces, ese es el panorama en el cual estamos atravesando desde hace ya, digamos, algunos años. Es la realidad ahorita y los tres ejes de la reforma, digamos, ahí tenemos un adicional. ¿Cuáles son los tres ejes de la reforma? El tema de la materialidad. Constantemente ya estamos, pues, escuchando mucho el término de materialidad, materialidad, pero pues prácticamente, ¿qué es eso? Bueno, es demostrar que la operación realmente sucedió y es ir armando toda la evidencia de esa operación. Y ahorita vamos a ir señalando precisamente cómo se conforma un expediente de materialidad. Si bien es cierto, la propia ley, las reglas nos van definiendo precisamente qué tenemos que integrar en nuestro expediente, etcétera. No hay que verlo como pues digamos, como un compilado de información y documentación, sino es ir integrando la evidencia de nuestra operación y también ir viendo y pensando de manera estratégica qué de esa información y documentación podemos estar recabando, podemos estar analizando para que eso nos sirva en otras áreas de la empresa y en tomar mejores decisiones. Y bueno, ahorita en siguientes láminas vamos a explicar este tema. El tema de la manifestación de valor electrónica es prácticamente, y yo así lo veo, es una herramienta de fiscalización en tiempo real de la valoración. Es decir, con el plan maestro hay que revisar precisamente qué nichos y qué nichos de la industria van a ser los más fiscalizados. Ah, ok. Entonces, seguramente esos nichos van a ser los primeros que se les va a estar revisando precisamente su valoración, ¿sí? Y es muy importante. El tercer eje de la reforma es precisamente la trazabilidad. Va muy de la mano con el tema de la materialidad, pero la trazabilidad es prácticamente esta capacidad que tenemos de rastrear el proceso a lo largo de la cadena de suministro. Eso es, digamos, hacia el exterior y el comportamiento que tiene mi operación, pero también hay una trazabilidad al interior.
Y ahí es cuando hemos estado reconociendo que se rompen muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación suficiente entre las áreas. Sí, o sea, muchas veces vemos algo que a lo mejor parecía casi impensable, pero sigue sucediendo que, por ejemplo, compras no le avisa a aduanas, contabilidad no le avisa a aduanas, entonces de repente, oye, a ver, tengo ya esta mercancía, la necesito o ya está prácticamente en, digamos, ya está, ya llegó, pero hay que cumplir con una regulación, ¿no? Entonces, y eso pues genera costos, tanto, digamos, de flujos de efectivo como temas operativos, ¿no? El cuarto, que digamos tema adicional, es precisamente el agente aduanal. ¿Y por qué lo señalo? Si nosotros a lo mejor nada más nos dedicamos a hacer operaciones de comercio exterior, no somos, o sea, si ustedes, Foro, no son propiamente una agencia, pero sí tienen que ver con un agente aduanal, es decir, tienen que contratar los servicios de una agencia aduanal. Entonces, ¿cuál es el tema importante? Se eliminaron las excluyentes de responsabilidad y se amplifica el riesgo. Es decir, ahorita cualquier agente aduanal, pues prácticamente es responsable solidario de las operaciones en las cuales participa. Entonces, esto es muy importante, sobre todo, seguramente ustedes no me dejarán mentir, han notado que los agentes aduanales, pues de entrada, al principio de año les pidieron mayor información y documentación. Y esto, digamos, no fue una ocurrencia, fue un tema de que ellos tienen que cumplir con un expediente de identificación. Entonces, el hecho de que ustedes proporcionen esa información y documentación, pues es prácticamente necesario y es el cumplir con una obligación que ellos tienen. Y por otro lado, también, pues ellos tienen que estar protegiéndose porque, pues al momento de eliminar las excluyentes de responsabilidad, pues prácticamente quedan muy expuestos. Entonces, estos son los tres ejes de la reforma. De igual manera, en el chat váyanme compartiendo cómo se han sentido con sus agentes aduanales, si ha habido otra cosa importante que tengo que mencionar es que inclusive dentro de la comunidad aduanera se ha tenido conocimiento que hay agentes aduanales que están cobrando por integrar un expediente de identificación y eso honestamente, pues de entrada no se puede porque digamos, es información y documentación nuestra que ellos tienen que estar cumpliendo con una obligación. Entonces, de igual manera, siéntanse en la libertad de poder poner en el chat si su agente anal o tienen conocimiento de estas, pues son malas prácticas que podemos estar detectando y que podemos también en determinado momento pues estar alzando la voz, ¿no? Ahora, estos tres ejes de la reforma, concretamente la materialidad, la manifestación de valor y la trazabilidad, aquí hay que detectar, digamos, dos preguntas muy sencillas pero que resultan ser muy importantes al momento de que estamos construyendo ya, digamos, nuestra matriz de riesgos. Porque, a ver, ya sabemos más o menos qué cambió, pero ahora lo importante es cómo adaptarnos a esta reforma, porque estamos viendo que hay muchos cuellos de botella. Ahora, ¿cómo inciden estos tres temas en nuestra operación? De entrada, la gestión del expediente aduanero fiscal, y digo aduanero fiscal porque vamos a ver más adelante precisamente cómo cada vez se empatan más. Clasificación arancelaria, ¿por qué? Porque a partir de la clasificación voy a poder determinar precisamente si tengo que pagar contribución, qué tipo de contribuciones tengo que pagar, si tengo que cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias, tema de origen también. Valoración aduanera en Incoterms, muy importante para efectos de la manifestación de valor. Certificación de origen, esto también es un tema muy importante que lo hemos quizá dejado un poco de lado porque le hemos dado más importancia a otros puntos, pero la certificación de origen es un tema fundamental sobre todo para cierto tipo de industrias, como lo es, por ejemplo, la aeroespacial, la automotriz, también la textil, entre otras, ¿no? Activo fijo e insumos es importante, sobre todo porque cuando el SAT llega a fiscalizarnos,
lo primero que va a hacer es pedirnos un recorrido en planta. Y un recorrido en planta es prácticamente que reconozca qué activo fijo tenemos y pues es importante decirlo que pues una maquinaria pues no es barata, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos bien documentado precisamente la legal estancia y tenencia, vamos a ser prácticamente incapaces de poder demostrar que ese bien, ya sea que lo adquirimos aquí en territorio nacional o bien que lo importamos, pero si nosotros no tenemos bien amarrado ese expediente, va a ser muy fácil que la autoridad en determinado momento pueda pues iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera o otro tipo de cuestiones. Controles de inventarios. Si somos CIMEX, tenemos el tema del anexo 24 y si somos también certificación IVA-IEPS, pues nuestro tema de anexo 30. Pero ojo, cada vez más los controles de inventarios tienen que ver, sí, con la parte de cómo manejamos nuestras mercancías de comercio exterior, pero también va ya a ir ligado con la parte de contabilidad. El tema de las certificaciones, certificación, por ejemplo, si somos OEA, si tenemos la certificación IVA-IEPS, etcétera, ¿no? Y las operaciones temporales. Digamos, esos son los grandes temas en los cuales incide la materialidad, la manifestación de valor, el tema de la trazabilidad. Ahora, el tema de materialidad, hay que hacer una pregunta en qué hay que cumplir, ahorita lo vamos a ver, y el cómo es precisamente cómo lo voy aterrizando a mi operación, cómo lo tengo que estar cumpliendo. El tema de la manifestación de valor es precisamente qué cumplir. Bueno, pues hay que transmitir cierta información y documentación, pero también, además del tema de valor, hay que estar anexando precisamente información y documentación de soporte de esa valoración y cómo incide en mi operación. El tema de trazabilidad que hay que estar cumpliendo y cómo lo podemos estar aterrizando propiamente a nuestra operación. Pues bueno, en el tema de la materialidad y razón de negocio, pues es importante. Y es importante porque cuando hablamos de materialidad, a ver, si aquí hay alguien de contabilidad o demás, sabrá que este tema, pues propiamente ya lo venimos escuchando desde hace un par de años, pero en temas de comercio exterior, pues es muy nuevo, ¿no? Entonces, al momento de entender la materialidad es precisamente es darle este enfoque integral, es decir, darle sustento a la operación. A ver, si aquí estábamos hablando que materialidad era demostrar precisamente que la operación sucedió, ok, ¿qué, qué artículos de la ley me dicen precisamente cómo tengo que estar, o sea, desde que la mercancía entra al país, qué tipo de procesos tiene que estar siguiendo, cómo se tiene que estar resguardando la mercancía, cómo tengo que estar integrando mi expediente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tienen estos artículos, el 6, el 36, el 36A, el 59, que me habla por un lado del control de inventarios, pero por otro lado de este expediente aduanero fiscal corporativo. El 112, que me habla particularmente de las operaciones virtuales entre empresas IMEX, y el 146, que en todo momento tengo que demostrar legal estancia y tenencia de la mercancía. Y el Código Fiscal de la Federación, ¿por qué el Código Fiscal? Ok, pues porque, digamos, es la base de tema de materialidad y también son los efectos que se le busca dar con la reforma. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación en el artículo 28 me dice qué se entiende por contabilidad, ¿no? Y ustedes dirán, oye, pero pues son operaciones de comercio exterior, o sea, pues, ¿qué tiene que ver con tema contable? Mucho y todo. Entonces, porque prácticamente los elementos que forman parte de la contabilidad es precisamente el expediente aduanero y el control de inventarios, controles de inventarios propiamente aduaneros y también, obviamente, los controles de inventarios contables. Y en caso de no contar precisamente con estos elementos, la autoridad podrá presumir inexistencia de operaciones. Entonces, aquí va lo delicado. ¿Por qué? Porque si yo estoy, vamos a suponer, llega a revisar el SAT, me va a pedir, lo primero que me va a pedir precisamente van a ser mis expedientes aduaneros. Y si yo no los entrego, si yo no los tengo completos y demás, pues va a decir, oye, pues no estás contando con estos elementos, voy a presumir que hay inexistencia de operaciones.
Entonces, cómo un tema propiamente aduanero puede tener afectaciones graves en la parte de comercio exterior. Sí, inclusive en temas de continuidad de la empresa. Es decir, si el SAT me llega a decir, oye, pues estoy presumiendo una existencia de operaciones, me va a subir al 69 y hay pues ya incidencias más profundas, puede cancelar sellos digitales, puedo dejar de facturar, digamos, pues propiamente me corta la continuidad de la empresa. El expediente ampliado. Rápidamente, CFDIs, facturas comerciales o documentos equivalentes, transferencias electrónicas de pago, carta crédito, gastos de transporte, seguro y servicios conexos. Y esto tiene que ver con la manifestación de valor. Entonces, sí hay cosas hay información y documentación que integra mi expediente, pero además va a ser para el tema de la manifestación de valor. Entonces, si yo ya tengo esto, digamos, tenemos doble palomita, tanto en mi expediente de materialidad como en el tema de mi manifestación de valor. Contratos relacionados con la transacción, documentación que sustente incrementables y decrementables. Esto también va directamente con la manifestación de valor, porque la manifestación de valor no solamente es, ok, sí, sí tengo gastos incrementables o no, no los tengo y nada más declararlos. También es acompañar esa manifestación de este soporte, ¿ok? El expediente ampliado se conforma de mucha información y aquí es punto por punto ir precisamente digamos, de esta lámina del qué cumplir, prácticamente es esto. ¿Qué tengo que cumplir? Bueno, todos estos puntos. Contratos, u órdenes de compra, de adquisición de mercancías, prestación de servicios, comprobantes de pago, CFDIs o documento equivalente. Entonces, por ejemplo, en esta fracción, en la primera fracción de la regla 3142, me habla de varias cosas, ¿sí? Me habla del contrato u orden de compra, ya sea de la adquisición de mercancías, prestación de servicio, comprobante de pago, CFDI o documento equivalente. Son tres elementos, ¿sí? Entonces es importante ir desglosando casi, casi uno por uno, ¿sí? Y con sistema me refiero a, aunque sea de momento en un Excel, o sea, por ejemplo, hace un par de semanas tuve una reunión era una empresa del sector aeroespacial, y lo que hicieron fue tal cual, en un Excel, empezaron a desglosar precisamente estos elementos, ¿no? ¿Qué tenían que estar cumpliendo? ¿Sí? O sea, el qué ya lo tenían como muy monitoreado, ¿no? Son dando. Ahora, ¿cuáles eran los cuellos de botella que estábamos identificando? A ver, ya en la práctica empiezan los temas de, oye, a ver, por ejemplo, pues, por ejemplo, todos los contratos los tiene mi corporativo. O sea, yo aquí nada más opero. ¿Los tengo que tener? Pues la regla es clara y la regla te dice, pues sí, sí los tienes que tener. ¿Ok? Por ejemplo, contratos, títulos de propiedad. Oye, a ver, de igual manera, o sea, quien es dueño del terreno o de la bodega, pues es mi corporativo, yo no. ¿Los tengo que tener? Pues sí, o sea, en determinado momento y ya se empieza a justificar, o sea, ya tendrías que justificar precisamente el cómo es que, cómo está haciendo esta operación entre compañías, ¿no? Entonces, muy importante, hay que estar cumpliendo con estos puntos, contrato que acredite prestación de servicios, maniobras, almacenaje, custodia, transportes. También otro cuello de botella que hemos estado detectando precisamente tiene que ver con, si ustedes manejan todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, es decir, contratos que acrediten derechos de uso, pagos y CFDIs, o sea, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, marcas, patentes, es importante que puedan estar monitoreando precisamente quién dentro de su empresa tiene esta información, porque es importante que ustedes la tengan. Mucho ojo, también en temas de propiedad intelectual tienen un tratamiento importante para efectos de valoración aduanera. Entonces hay que también checar ese dato. Y es un cuello de botella importante. Fichas técnicas, catálogos, etiquetas que describan características físicas y técnicas. Todo esto también está haciendo un cuello de botella porque imagínense, por ejemplo, sectores muy específicos, por ejemplo, sector automotriz, sector aeroespacial,
o inclusive también, por ejemplo, el sector químico o el sector de alimentos, pues muchas veces es, oye, a ver, a lo mejor, pues sí, podría ser que pareciera el mismo producto, pero varían ciertas cosas. Entonces hay que tener fichas técnicas, catálogos, etiquetas, todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Y adicional, pues son precisamente cuello de botella que tiene que ver con los métodos de control de inventarios utilizados. Es decir, ya es información propiamente contable. Y también el cuello de botella que estamos viendo es, oye, pero pues es que yo no la tengo, la tiene mi área de contabilidad, la tengo que tener. Sí, o sea, se la tienes que pedir, ¿ok? Entonces, son cuellos de botella. O sea, a ver, sí es importante detectar precisamente el qué, todo esto es el qué, y ya el cómo es precisamente donde las empresas estamos viendo que se están atorando, porque es, oye, a ver, fichas técnicas, pues ni siquiera las tengo yo, o sea, voy a ver si producción las tiene, ¿sí? Voy a ver con quién, voy a ver quién de mi área las tiene, de mi empresa las tiene. Métodos de control de inventarios, pues voy a tener que ir con el de conta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cuellos de botella muy importantes. Entonces, ahorita, digamos, eh, dentro de las reflexiones es ir identificando precisamente en qué de esto me estoy atorando, porque a ver, yo ya sé todo esto, o sea, ya sé cuál es el expediente, ¿sí? Me puedo ir a la regla, aquí me dice que tengo que estar cumpliendo, el cómo no me lo dice, ¿sí? Entonces el cómo pues ya es irlo aterrizando a la operación. En tema de materialidad de IMEX es cumplir con todo lo anterior, pero además en operaciones virtuales, ¿sí? Es estar solicitando, proporcionando o conservando esta información. eh, Todo esto. Es decir, si yo tengo una operación, si yo importo temporalmente y luego voy a transferir mediante una operación virtual a otra empresa IMEX, le tengo que proporcionar, así como va la mercancía, también va el expediente aduanero, ¿sí? Y son temas delicados, sobre todo porque, a ver, dentro de mi expediente aduanero, pues, por ejemplo, van mis contratos, ¿sí? Entonces, una empresa a la cual, digamos, un IMEX, o sea, a la que yo le transfiero puede ser inclusive mi cliente. Entonces, mi cliente puede estarse enterando precisamente de toda esta parte comercial, ¿no? Entonces, vemos cómo un tema aduanero termina teniendo ciertas implicaciones hasta comerciales, muy delicadas, ¿no? También, por ejemplo, tengo que estar transfiriendo información y documentación con la que se acredite el proceso productivo al que se sometió la mercancía. Es decir, no solamente tengo que pasar la mercancía y el expediente, sino también documentación con la que se acredite el proceso productivo. La regla, y aquí es muy ambigua porque no me dice si con fotografías basta, y ojo, también hay que eh, revisar, aquí sí es una recomendación muy importante, si ustedes tienen departamento legal o corporativo, revisen bien qué alcance, o sea, qué pueden cumplir de esta norma. Sobre todo, digamos, en el tema de que es como es muy ambiguo, aquí es la recomendación, revisen bien con corporativo qué pueden estar proporcionándole, porque, ojo, muchas veces estamos hablando de que el proceso productivo, a final de cuentas, hay procesos productivos que tienen cumplimiento, o sea, están protegidos por leyes de propiedad intelectual e industrial. Entonces, si nosotros pasamos parte de ese proceso productivo, quizá estemos afectando no solamente a la empresa, sino también estemos vulnerando estos derechos que ya adquirió nuestra empresa, ¿no? Entonces recomendación aquí es checar con corporativo qué alcance podemos tener, ¿sí? Es decir, si yo a lo mejor ingenuamente digo, ah, bueno, con fotografías cumplo, pero a lo mejor corporativo me dice, oye, no, ¿por qué? Porque pues esto está sujeto a derechos de propiedad intelectual y industrial, no se puede, ¿ok? Entonces, ojo, muy importante el tema de la responsabilidad solidaria en transferencias. Prácticamente, si yo importo la mercancía, también me tienen que estar proporcionando la evidencia de cómo va esa mercancía, porque si en determinado momento, en algún punto, vamos a suponer, no se cumple con la temporalidad, puede el SAT llegar conmigo y me dice, oye, a ver, pero pues es que tú la importaste, sí, pero yo la pasé.
sí, pero no te cercioraste del tratamiento posterior que le dieron, ¿no? Entonces, por eso eres responsable solidario. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado. El expediente de identificación, este expediente eh, que tiene que recopilar el agente aduanal, ¿sí? Lo suavizaron, lo acaban de suavizar. Y aquí es identificación oficial, acta constitutiva, identificación del representante legal, datos de contacto. Aquí, por ejemplo, pongo el tema de fotos del lugar donde se realizan actividades. Ojo, esto lo siguen pidiendo, o sea, no lo quitaron, lo siguen pidiendo y esto se mueve a una manifestación protestada. Es decir, dentro de la manifestación que nosotros tenemos que entregarle a la gente aduanal, tenemos que decirle, ok, y ahí te va fotografías de fachada, de maquinaria, de personal, todo lo demás, ¿no? Lo único que cambia, digamos, por así decirlo, es la legal propiedad o posesión de inmueble activos. O sea, este punto estaba causando con mucho revuelo porque decía, ¿cómo le va a pasar a la gente aduanal? Mis documentos con los cuales yo acredito la legal propiedad o posesión del inmueble y los activos. Entonces dijeron, ok, sí es cierto, o sea, está muy riesgoso. Entonces, no importa, lo quitamos, no se lo des, solamente va la manifestación bajo protesta de decir verdad que pues tienes este tipo de información y documentación y que pues obviamente tienes legal posesión o propiedad de tanto de los inmuebles como de los activos. RFC o número de identificación fiscal en caso de ser residente extranjero, constancia de situación fiscal, manifestación protestada, es decir, que no estamos vinculadas a una empresa que hace operaciones simuladas, ¿sí? Y pues también el tema de que no me han restringido mis sellos digitales. Quitaron esta parte de cualquier otro documento porque estaba muy ambiguo también, o sea, esta parte de podía ser muy a criterio de indistintamente de la agente aduanal cierto tipo de información y documentación. Entonces, esto es importante, ¿sí? Ahora, el tema de la manifestación de valor electrónica, digamos que hay que estar cumpliendo. Base comercial, lo que tiene que ver con factura comercial o documento equivalente, contratos internacionales de compraventa. Ojo, si los tengo, o sea, si formalmente sí tengo un contrato, etcétera. ¿Por qué? Porque recordando que como son operaciones internacionales de comercio, la propia convención me dice, oye, pues no es necesario que haya un contrato, o sea, basta que, pues, dentro de las comunicaciones se pueda estar desprendiendo que pactaron precio, objeto, o sea, es decir, la mercancía, entrega, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive en un contrato puede, perdón, en un correo puede haber pues un contrato, ¿no? Trazabilidad logística, documentos de transporte, sí, pólizas de seguro globales o específicas, listas de empaque, material financiera, transferencias electrónicas, cartas de crédito, si es que utilizamos, comprobantes de pago con fecha y montos exactos, y el soporte de la valoración, evidencias, digamos, de asistencia, contratos de moldes e ingeniería. Y esto es muy importante. Si somos una empresa que lleva a cabo precisamente también operaciones de transformación, muchas veces también a veces nuestro corporativo nos brinda estas asistencias. Entonces es ver y soportar precisamente qué tratamiento le estamos dando y cómo lo estamos declarando. Documentación precisamente de regalías y de licencias, sobre todo si utilizamos marcas. Ahora, los costos del modo reactivo, es decir, ya vimos qué es lo que está cambiando, cómo lo podemos ir aterrizando, y los costos del modo reactivo, incidencias más comunes, normas oficiales, es decir, se endureció precisamente y son causal de embargo, mercancía no declarada, falta de padrones sectoriales, eh, marcas y propiedad intelectual sin licencia, fallas en controles de inventarios, y esto es muy importante. El tema de los controles de inventarios, sobre todo porque muchas veces cuando la autoridad revisa, dice, ok, oye, me estoy dando cuenta que tu control de inventarios no está automatizado, porque tendría que estarlo. Entonces, es como si no tuvieras. Y como no tienes control de inventarios, voy a presumir que toda la mercancía, además de que es de procedencia extranjera, no me estás demostrando que salió la mercancía. Es decir, no me estás demostrando
que tiene una legal estancia. Entonces puedo yo determinar un crédito. De hecho, hace una semana nos tocó contestar, hay una última acta parcial donde precisamente una de las incidencias decía es que no tienes control de inventarios, ¿sí? Obviamente es excesiva, pero pues entre sean peras, sean manzanas, pues hay que estar contestando, hay que tener evidencia, etcétera. Responsabilidad solidaria en virtuales, lo que acabamos de señalar, falta de materialidad y la irregularidad fiscal, tanto en domicilios como en sellos, ¿no? Ahora, para ir poniendo, digamos, un poquito ya de eh, aterrizando lo que hemos estado platicando, cómo influye y lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en el sector textil y calzado, puede ser, por ejemplo, un embargo por etiquetas y marcas, incidencias claves, incumplimiento de normas oficiales, de información comercial, uso de marcas sin licencia acreditada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el escenario? Importación de cortes de tela o suelas durante la inspección. Se da cuenta que falta la etiqueta NOM 0420 o se detecta un logotipo protegido sin contrato de licencia en el expediente digital. Y ojo, ahorita ya va a ser muchísimo más fácil que la autoridad pueda detectar esto. ¿Por qué? Porque tomando en consideración que cuando ya llegamos a la aduana, nosotros ya transmitimos pedimento, ya transmitimos comprobante de valor, ya transmitimos nuestra manifestación de valor electrónica y si usamos marcas dentro de nuestra manifestación de valor electrónico, tenemos que declarar y precisamente darle sustento de que, pues sí, o sea, nosotros podemos usar esa marca, ¿sí? Entonces, si no estamos declarando bien eso, muy probablemente venga un embargo por etiquetado. ¿Cuáles son las consecuencias? Embargo precautorio, es decir, una retención inmediata de la mercancía y la multa se acaba de actualizar, ya va del 250 al 300% del valor comercial, ¿sí? Una evaluación del daño estimada, valor de la mercancía, 500,000 pesos, la multa estimada, vean cómo es la diferencia, se va a 1,500,000 más, obviamente, la pérdida total de la mercancía, ¿no? Caso 2, sector electrónico, es decir, la fábrica fantasma, por así decirlo, y la materialidad, las incidencias. ¿Cuál es el escenario? Un fabricante de PCBs importa 1 millón de chips, su consumo eléctrico en nómina reportan capacidad para procesar solamente 100,000. Se detectan componentes extras no listados en pedimento. Y aquí es como, digamos, la parte fiscal con la parte de comercio exterior se empiezan a ligar, ¿sí? Entonces, la autoridad cada vez va a ser más enfática y en revisar cómo estamos declarando nuestros impuestos, digamos, domésticos, nuestro impuesto sobre la renta, nuestro IVA, con la parte de comercio exterior. Entonces, aquí, por ejemplo, va a decir, aquí hay mercancía no declarada, es decir, hay excedentes y falta de materialidad, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Presunción de inexistencia, es decir, hay una operación simulada. Hay una cuestión penal muy importante de 5 a 8 años de prisión por contrabando técnico, ¿sí? Cancelación de certificación de IVA en caso de que la hubiera, inicio de cancelación, ¿no? Entonces, digamos, por esta diferencia, inclusive hay que tener muchísimo cuidado, o sea, porque la autoridad puede decir, oye, a ver, pues, ¿por qué importaron tanto si nada más tienen capacidad de producción, pues, muy menor? ¿Sí? Es decir, hay que ser muy coherentes en nuestra sustancia económica. Acero y automotriz, por ejemplo, responsabilidad solidaria en virtuales, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque como escenario, por ejemplo, una armadora transfiere acero virtualmente a un proveedor Tier 2, el proveedor desaparece o carece de maquinaria para el proceso, incidencias clave, responsabilidad solidaria en transferencias, es decir, en las virtuales, fallas en control de inventarios, ¿sí? Entonces, hay como consecuencias, hay un efecto boomerang. La armadora es responsable solidaria de esos impuestos omitidos por el proveedor, multa de los inventarios, ¿sí? Por falta de control precisamente automatizado. Y el crédito fiscal, pues es el cobro del IVA, actualizaciones, recargos, multas. Entonces, son casos que hay que tener mucho cuidado. Nuestras operaciones virtuales, si es que llevamos a cabo, hay que tener mucho cuidado y estar revisando estas partes.
Incidencias con la manifestación de valor electrónica, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay errores comunes en declaración de fletes, costos no incluidos, en los Incoterms, aplicación incorrecta, otros pagos conexos, regalías y seguros. ¿Cuáles son las consecuencias? Multas por, como lo obvio, ¿no? Multas por datos inexactos, rechazo del valor en aduana, y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, suspensión de padrón de importadores, y si tenemos nuestro IMEX y nuestra certificación de IVA y EPS, pues también evidentemente están en riesgo. Ahora, ¿cuáles son las barreras que hemos encontrado? Las empresas no logran adaptarse por lo siguiente. A nivel operativo, hemos encontrado que hay falta de capacitación, ¿sí? Es decir, sí, a lo mejor asistimos a foros, etcétera, pero no hace falta, o sea, no basta con que nosotros estemos informados. Es decir, a esto me refiero con una falta de capacitación integral, es decir, que todas las áreas de comercio que se involucran con el comercio exterior de la empresa estén capacitadas. La operación diaria les rebasa, ¿sí? Sobre todo porque hay cambios, normalmente como suceden los cambios en comercio exterior, pues parece así como bolita de nieve, ¿no? Entonces nos cambian la jugada prácticamente de un día para otro, entonces hay que adaptarse y el día a día me supera. Ausencia de comunicación entre comercio exterior, finanzas, compras, almacén, etcétera. Y a nivel estructural, lo que estamos viendo es que hay una alta dependencia del agente aduanal. Es decir, todavía hay, por increíble que parezca, todavía hay esta duda de decir, oye, a ver, pero pues la manifestación de valor electrónico, o sea, esa la hace el agente aduanal, ¿no? O sea, ojo, o sea, siempre ha sido responsabilidad del importador. ¿Sí? Que por temas comerciales a veces hay agencias aduanales que le apoyen a sus clientes a este tema, ese es otro boleto, pero ojo, siempre ha sido y siempre es responsabilidad del importador, ¿no? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto. No hay una política interna ni protocolos de valoración en aduana, es decir, todo se va resolviendo sobre la marcha. Entonces, digamos, no hay un estándar, ¿sí? O sea, no hay como un manual que diga, ok, bueno, a ver, nuestras importaciones, nuestras operaciones son así, tenemos estas marcas, tenemos estos costos, o normalmente mi proveedor pues ya me factura tal concepto, ¿cómo lo tengo que estar declarando? Como que cada operación se maneja de manera aislada y eso nos hace muy reactivos, honestamente. Y los EPRs que utilizamos, indistintamente la marca o el proveedor, no produce el dato aduanero. O sea, sí nos sirve para temas de contabilidad, para temas de compras, etcétera, pero para aduanas todavía no está muy sofisticado. Entonces, parece que comercio exterior trabaja, digamos, en paralelo, ¿no? Entonces, estos son, digamos, de los problemas que hemos nosotros detectado. Y ahora vamos a pasar, digamos, ya al punto importante. O sea, ya hablamos de qué fue lo que cambió, cómo está impactando, en qué nos estamos atorando. Ahora, cómo proteger precisamente la operación en 5 semanas. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar estas barreras? Bueno, el equipo sabe operar, pero no sabe defenderse ante una auditoría. Ojo, hay que construir un criterio legal propio. Cada operación queda documentada como evidencia, no como archivo. Es decir, nuestro expediente electrónico hay que verlo como nuestra evidencia de la operación, no como un cúmulo de información ahí almacenada. ¿Sí? La operación diaria nos rebasa, el compliance siempre queda para después y si me alcanza, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Hay que instalar el sistema mientras opera. 2 horas por semana, cada sesión, digamos, termina con algo activo en la operación. Aquí la idea es hacerse espacio, ¿sí? Hacerse espacio, instalar el sistema, me refiero no nada más a híjole, ya tengo que ver a un proveedor. No, no, no. O sea, es ir reconociendo cómo va mi operación. Oye, a ver, pues si mi operación es no tan compleja, va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Pero es esta idea de empezar pues inclusive a diagramar en físico cómo está mi operación, ¿sí? A establecer este sistema, ¿sí? Comercio exterior, finanzas y compras trabajan con criterios distintos sobre el mismo pedimento. ¿Cómo se resuelve? Las tres áreas hablan en el mismo idioma. Un mapa de trazabilidad que todos usan antes del cierre contable. Entonces, esto es muy importante.
Dependen del agente aduanal para todo. Cuando el SAT llega, no tienen posición. Es decir, todo se lo dejan al agente aduanal. ¿Cómo se resuelve? La empresa tiene voz propia ante el SAT. Saben validar, cuestionar y defender sin intermediarios. Es decir, sí, el agente aduanal me ayuda con mi operación, pero no tengo por qué delegársela, ¿sí? Es decir, yo tengo que tener mis expedientes. Muchas veces, a veces hay empresas que llega el SAT y dice, ay, déjale, pido los expedientes al agente aduanal, ¿no? Y eso, pues obviamente no puede estar pasando. No existe una política de valor en aduana, es decir, se trata la operación de manera aislada. Entonces, ¿cómo se resuelve? Valor en aduana como política documentada. Mismo criterio en todos los pedimentos verificables en minutos. Es decir, aquí es ver cómo está mi operación y cómo va. ¿Sí? Qué tipo de operaciones llevo a lo largo del mes, ¿sí? ¿Cómo están siendo? ¿Qué tipo de operaciones son? ¿Qué tipo de mercancías tengo? ¿Qué tipo de proveedores? Etcétera, ¿no? O sea, es ir identificando todas esas piezas. El EPR no habla con expediente aduanero. ¿Cómo se resuelve? Hojas de ruta para precisamente ir cerrando esa brecha, ¿no? Es decir, si contabilidad, etcétera, se manejan con sistemas aparte, es ver cómo se pueden empezar a comunicar entre estos sistemas, ¿no? Los 5 pasos para construir, digamos, tu gestión de riesgos, o sea, porque ahorita me pueden decir, oye, Paulina, pues está muy padre, pero pues por ejemplo, si la operación me está rebasando, ¿cómo le hago? Ah, ok, primero, un diagnóstico. ¿Sabes al día de hoy cómo, o sea, qué proveedores usas, qué mercancías importas, si tienes operaciones virtuales? O sea, todo esto hay que hacer como un diagnóstico, ¿sí? Y aunque sea, digamos, muy artesanal, ¿sí? De ir reconociendo cómo es mi operación, va a ser muchísimo más fácil. Después, en la capacitación. Y ojo, no solamente a mi área de comercio exterior, sino también a mi área contable, a mi área de compras, a mi área inclusive también de producción, ¿sí? Inclusive a la alta dirección es muy importante. Material de la operación, es decir, hay que tener el expediente como evidencia, ¿sí? O sea, no solamente como un cúmulo de información que ahí tengo que tener porque tengo que cumplir con la ley, sino es tener mi evidencia. Y de esta evidencia puedo estar construyendo muchas cosas. Oye, a ver, ya me di cuenta que llevo 10 años utilizando el mismo proveedor, ¿no? Pero ¿por qué utilizamos ese mismo proveedor? Ah, ok, y de ahí puede esa información subir a la alta dirección y a ver qué se puede cambiar, ¿no? La manifestación de valor electrónica, hay que construir una pauta legal, ¿sí? Una pauta legal que me permita reconocer, a ver, si yo ya sé cómo está mi operación, pues es más fácil que yo estandarice una política y un procedimiento, ¿sí? Una pauta legal. Ah, ok, si voy a hacer operación A, así se tiene que estar declarando. Si voy a hacer operación B, así se tiene que estar declarando. Es decir, identificar punto por punto. Y la trazabilidad, coordinación entre áreas y la cadena de suministro. ¿Sí? La trazabilidad es esta correcta información, comunicación de la información y cómo fluye respecto con el área contable, con el área de corporativa, con el área de producción, con el área de compras, ¿sí? Y también con toda mi cadena de suministro, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, son 5 pasos: diagnóstico, capacitación, materialidad de la operación, construir toda esta evidencia, manifestación de valor, tener esta pauta legal y la trazabilidad. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos y compliance se enfoca en qué hay que enfocarnos: gestión del expediente, clasificación arancelaria, valoración aduanera y los 5 terms, certificación de origen, activo fijo y los insumos, controles de inventarios, y ya vimos que no solamente los de comercio exterior, sino también los contables, certificaciones y operaciones temporales. Es decir, sobre estos puntos voy a ir construyendo, digamos, mi gestión de riesgos. Muy importante, desde hace ya por lo menos 10, 11 años, el SAT construyó su gestión de riesgos, digamos, recaudatorias, ¿sí? Tributarias. Dijo, a ver, ¿cuáles son los riesgos? Y empezó a construir una matriz de riesgos y empezó a tecnificarse. Y aquí la pregunta es, ok, yo puedo entender que
obviamente no es la misma inversión que pueda hacer el gobierno a la que pueda hacer una empresa en cuestión de tecnificación. Pero si el SAT ya está muy avanzado en estos temas, pues es momento de que nosotros empecemos a gestionar nuestros riesgos. Y no solamente en materia de comercio exterior, sino también en otro tipo de riesgos. Pero para efectos de esta conversación que estamos teniendo, es precisamente empezar, digamos, por lo básico. Es decir, qué puntos son vulnerables a expediente, clasificación, valoración, certificación, activo fijo, controles de inventarios, certificaciones y operaciones temporales, si las tengo. Esos son mis puntos vulnerables. Ya que los identifiqué, empiezo a construir, ¿ok? Y ojo, no se trata de irse con un proveedor, con un software, porque si yo no entiendo mi operación, él tampoco la va a entender, ¿sí? Hay que reconocer que la capacidad de construir un sistema parte de que nosotros podamos tener, digamos, tal cual, hoja de papel y pluma y empezar a diseñarlo, ¿sí? O sea, tan básico como eso, pero eso sirve muchísimo para reconocer cómo está mi operación, ¿sí? Recomendaciones finales, digo, ya para ir cerrando y también para dejar este espacio a cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud que tengan, hagan un diagnóstico, trazabilidad y materialidad de la operación, colaboradores con terceros, quiénes son mis agentes aduanales, cómo trabajo con ellos, mis agentes logísticos, mi cadena de suministro, documenta procesos. La manera en cómo podemos mitigar riesgos muchas veces es estandarizar los procesos. Si más o menos yo ya reconozco cómo es mi operación, qué tipo de productos importo, con qué temporalidad, etcétera, pues puedo ir precisamente documentando procesos y va a ser muchísimo más fácil. Fortalecimiento de controles internos, no solamente con áreas de comercio exterior, sino con toda la empresa. Y también un punto muy importante es la capacitación continua, ¿ok? Entonces, esto es a manera de recomendaciones finales. Si tienen dudas precisamente de cómo implementar esto que estábamos platicando, o sea, porque pues sí, obviamente en 5 pasos se ve muy, muy sencillo, pero obviamente tiene un punto importante. Si tienen dudas, o sea, si siguen teniendo como esos cuellos de botella y no saben cómo resolverlos, si todo esto que platicamos les está pasando, ¿sí? Aquí, muy importante, les estoy dejando un código QR. Si tienen dudas precisamente de cómo implementar, digamos, las bases de su sistema de cumplimiento, pueden escanear el código QR o bien escribirme a paulina@abcjurídica.com. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún tema importante que quieran aprovechar la sesión. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, sé que estamos un poco más allá del tiempo que teníamos contemplado, pero veo que tenemos muchas personas conectadas. Ya hay una mano levantada de Fernanda Murga. Fernanda, te vamos a abrir micrófono. Un momento. Listo, para que puedas hacer directamente tu pregunta. Deberías ya poder hablar o si prefieres también escribir. No la escuchamos. A ver, veo que hay algo en el apartado. Ok, la puso en preguntas y respuestas. Ok, la voy a leer. Dice, tengo una duda. ¿Las sales order para las MV tienen que emitirlas el proveedor o pueden hacerlo el importador? Ok, aquí, o sea, muy importante, la manifestación de valor, quien la hace es propiamente el importador, ¿no? Entonces, sí es responsabilidad exclusiva de quien importa, ¿sí? Entonces, porque, digamos, una cosa es la sales order y otra cosa, pues es, digamos, el tema de la manifestación de valor, ¿no? Creo que tenemos una pregunta de parte de Montserrat Reyes. A ver, tenemos otra inquietud de parte de Fernanda Murga. Ujú.
que comenta que lo que pasa es que les piden la sales order, por lo que estoy entendiendo, para hacer la MV. Ok, MV. ok. Fernanda, no sé si tengas oportunidad rápido de abrir tu micrófono y nos expliques más o menos, ajá, justo por qué o sea, por qué este requerimiento en específico. Volví a dar permiso de abrir micrófono, por si gustas, Fernanda. Ya está activo el micrófono. Nada más que no escuchamos. No sé por qué. El audio parece activo, pero no estamos escuchando. Tal vez podamos movernos a otra persona y luego retomamos con Fernanda. A ver, veo aquí una pregunta de parte de Montserrat Reyes. Dice, ¿la PO puede sustituir al contrato en la MVE? Mi PO cuenta con cláusulas de transmisión de riesgos, resolución de controversias, etcétera. Ok, bueno, a ver, resuelvo rápido esta de Monse y ahorita regresamos con Fer. A ver, muchas veces el tema de aquí, digamos, para efectos de la manifestación de valor, dice, la orden de compra puede sustituir al contrato en la manifestación de valor. Dice, mi orden de compra cuenta con cláusulas de transmisión de riesgos y resolución de controversias. Aquí, muy importante porque me voy a regresar rápido para efectos de el expediente aduanero. Por ejemplo, aquí, digamos, en mi expediente sí te da la oportunidad de tener ya sea el contrato o bien la orden de compra, ¿no? Entonces, digamos, para efectos de manifestación de valor, digamos, lo que interesa es precisamente el valor de la mercancía, ¿sí? Si en tu orden de compra vienen temas de cláusulas de transmisión de riesgos, etcétera, digamos, cumple con con ciertas cuestiones a manera de un contrato. Entonces, digamos, si no tienes un contrato formalmente y si no va a haber, porque pues también en la práctica sucede, digamos, con tu orden de compra basta, ¿sí? Basta para efectos de manifestación de valor. ¿Por qué? Porque ahí se puede dar cuenta precisamente de cuál es el valor de la mercancía. Entonces, recomendación, o sea, sí, sí lo puedes tomar como referencia y sí, obviamente, pues hay que transmitirlas, ¿no? Hay que acompañarlas en esta transmisión de la manifestación de valor. Entonces, no sé si haya quedado claro, Monse. Paso con Fernanda, adelante. Ok, volvemos a abrir audio. Listo. ¿Ahí me escuchan? Perdón. ¿Sí Ya te me escuchan? Sí, escuchamos, Fernanda. Ay, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias también por esta oportunidad, por el tiempo, licenciadas, muchas gracias. Mira, te comento, nosotros somos una logística y trabajamos, pues, primeramente también con ustedes, obviamente, con Serviport, y aparte también trabajamos con otros agentes aduanales. No todos los clientes tienen la sales order, pero un agente aduanal en específico nos pide una orden de compra o purchase order, pero emitida por el proveedor. Y hay clientes que no tienen eso y que es como que ellos hacen la requisición. ¿Sí me explico? Como que ellos le mandan un correo o un formato de requisición de compra, pero con del importador. Entonces nos hemos topado que nos piden que sea la orden de compra del proveedor hacia el importador para hacer la MB, o sea, para llenarla como documento y documento, qué sé yo. Y hay clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Es que mi proveedor nunca me manda la OC, o sea, no tengo una purchase order del proveedor, pero yo sí tengo una requiriéndole el material. Entonces, quiero saber cuál es el criterio o cuál es lo correcto, porque hay clientes que no tienen la orden de compra del proveedor, pero tienen ellos la orden de compra como solicitud de compra, ¿me explico? Entonces, me han frenado varias veces esa situación. Esa es mi duda. Gracias. ok, bien. Este, a ver, ok. Aquí,
aquí el punto es, a ver, por lo que entiendo, la duda es para estandarizar como el criterio, ¿no? O sea, decir, oye, a ver, porque lo habitual es que si el importador, o sea, obviamente va a importar la mercancía, le solicita a su proveedor, pues ya sea, pues obviamente la orden de compra, pues obviamente para efectos de la manifestación de valor, pues obviamente sirve, ¿no? Entonces, en ese supuesto, pues sí es importante. Aquí la duda que tengo es, o sea, a final de cuentas ustedes son logísticos, ¿no? Ajá, pero como nosotros trabajamos directamente con los agentes aduanales y los clientes, obviamente somos el intermediario para solicitarles, como para decirle, tienes que hacer esto, mandar esto, tener esto. Entonces, muchas veces el agente aduanal nos pide la OC emitida por Ujú. el proveedor y el cliente nos dice, no tengo la OC emitida por el proveedor para hacer la MB. Entonces, esa es mi duda. O sea, sé que es obligatorio la orden de compra por lo que estaba viendo aquí en la pantalla ahí se me fue de la presentación, pero entonces, ¿quién emite la OC para la MB? O sea, ¿quién debe de emitirla? ¿El proveedor o el importador? Es que, por ejemplo, el importador es quien, digamos, le solicita la mercancía, solicita la mercancía al proveedor, ¿no? Entonces, sí hay una orden de compra, es decir, el importador le manda la orden de compra a este proveedor, ¿no? Entonces, de otra manera, o sea, sí como que no me queda muy claro que fuera el proveedor que emitiera una orden de compra. ¿Sabes, sabes si tiene relación? O sea, si el proveedor y el importador, digamos, son empresas hermanas o algo así. ¿Y son vinculadas? No, no son vinculadas, o sea, no son empresas vinculadas. Por eso te digo, hay veces que el agente aduanal nos pide la OC, bueno, no siempre nos pide la OC que sea emitida por el proveedor, pero se me hace como o sea, por eso mi pregunta, ¿realmente o sea, es obligatoriedad que la orden de compra sea emitida por el proveedor o sí podemos ocuparla para la orden de compra con emitida con el importador? Esa es mi duda. O Porque, a más ver, lo bien, natural, ajá, te escucho. porque, a ver, lo natural es que pues, la orden de compra la haga el importador, ¿no? O sea, se la solicita, o sea, le mande la orden de compra al proveedor de, oye, a ver, te requiero que de este producto en específico y en la orden de compra, pues muchas veces vienen los términos y condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo natural. Pero no sé si el proveedor termine pagando o sea, ciertos servicios y esa orden de compra sea del servicio logístico o algo. No sé si ahí en las operaciones que ustedes gestionan tenga que ver eso. Mira, estoy preguntando aquí al área de operaciones porque yo veo todo el tema comercial y hoy le estoy pidiendo ahorita a la supervisora de tráfico que me lo confirme porque creo que tengo entendido que eso es más que nada como por parte de la gente banal que pide esa OC por trazabilidad, pero pues veo que no es obligatorio como tal una orden de compra. Esa es mi pregunta, ¿es obligatorio tener una orden de compra para la MB? O sea, para efectos de manifestación de valor, o sea, si por ejemplo tú importador no tienes un contrato o algo y nada más tienes la orden de compra, pues sí, o sea, la vas a tener que transmitir, ¿no? Porque es tu evidencia, digamos, de valor de la mercancía. Pero la otra parte sí, honestamente, o sea, como que no le encuentro mucho sentido, pero si gustas en lo que te pueden estar resolviendo, voy a avanzar con otra pregunta que hizo alguien más. Y si no, con Gracias, toda sí, confianza, escribe al correo que aparece en pantalla, bueno, en lo que te resuelven. enterada, gracias. Ujú. Perfecto, veo que tenemos Rocío Correa con una mano levantada. Rocío, te abrimos micrófono. A ver si podemos escucharte. Ok, me llegó ya. ¿Listo? Me escuchan ahora, ¿verdad?
Ah, Sí. buenos días en México, ¿sí? Sí, ¿verdad? En Bueno, México, sí. buenos días. Yo tengo una pregunta. Mira, nosotros somos una empresa que hacemos importaciones, pero hacemos a proyectos. Entonces, no siempre tenemos contratos con las empresas con las que hacemos proyectos, porque a veces compramos a una empresa, a veces a otra, porque va dependiendo del proyecto. Eh, Ujú. Siempre, obviamente, empresas italianas. Y pues aquí mi tema son dos preguntas. La primera es relacionada siempre a este contrato. Difícilmente con una empresa que no tenemos una relación estable, que es permanente, no tenemos contrato. Con las que sí llegamos a tener relación permanente, sí tenemos contrato, entonces ahí no tendríamos problema. Pero con las que son esporádicas, difícilmente vamos a tener un contrato. Entonces, ahí cómo funciona la cosa. Y la segunda cuestión que me pregunto yo, y agradecemos muchísimo a la Cámara Italiana que está haciendo este grandísimo ejercicio para darnos luz en esta nueva ley de aduanas, es, ¿no debería la Secretaría de Economía estar dándonos la orientación, haciendo, acercándose a las cámaras con este tipo de visualización concreta de cómo van a funcionar las cosas? Porque yo tengo la sensación de que en vez de mejorar, o sea, nos burocratizamos siempre más y como que nos quedan muchas dudas cómo va a ser la operación. Honestamente, yo además de preguntar esta cuestión técnica, sí transfiero esta un poco preocupación sobre cómo va a visualizarse esta nueva forma de tratar con las aduanas. Gracias. Ok, Rocío. Bueno, entiendo, sobre todo porque, a ver, pues sí, o sea, digamos, la duda que expones es muy habitual, ¿no? O sea, es, oye, a ver, pues no tengo, o sea, realmente no hay, a veces no hay contrato, o sea, son esporádicos, depende del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si, pues ustedes manejen órdenes de compra, etcétera, sobre todo para robustecer esta parte, ¿no? Sí, sí. Este, si manejan órdenes de compra, pues con eso es suficiente, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque entendiendo que va a haber otros elementos, digamos, que le den sustento a la operación, ¿no? Entonces, porque a ver, pues, puedo yo tener contrato, pero pues si todo lo demás está hecho un relajo, pues obviamente, pues mi contrato puede estar muy bonito, pero no me va a servir para tener toda la evidencia, ¿no? Entonces, la recomendación aquí es, si hay contrato, check. Si no hay contrato, pero por ejemplo, si hay órdenes de compra, ok, perfecto. Quizá en esos casos, obviamente, va a haber la necesidad de darle como pues un mayor sustento a la operación, ¿no? Con toda la evidencia de transporte, por ejemplo, el tema de los Incoterms, etcétera, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, a ver, a veces da esta sensación y a mí honestamente sí es algo que hasta como que me da pena ajena porque yo coincido contigo, o sea, a ver, tanto lo que es el SAT, ANAM como Secretaría de Economía, tendrían que estar haciendo estos esfuerzos de socializar mejor y de acompañar de mejor manera a las empresas. ¿Por qué? Porque, digamos, gobierno a final de cuentas debe de ser un facilitador del comercio, ¿no? Y de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero a veces sí, desafortunadamente desde algunos años para acá hemos estado viendo que, pues lejos de avanzar y lejos de facilitar más las cosas, se vuelve, o sea, hemos retrocedido no 10 años, o sea, 30 40 años, ¿no? Trámites que pueden ser que antes te llevaban 10 15 días, ahorita, híjole, pues hay empresas que llevan meses sin, por ejemplo, sus procedimientos de ampliación de IMEX, por ejemplo, ¿no? Algo que era relativamente rápido, ¿no? Entonces, yo tengo esta sensación, digo, la gran ventaja de participar en una cámara como esta es precisamente que hay este espacio, ¿no? O sea, digamos, muchas veces los organismos empresariales tienen que suplir pues digamos, estas deficiencias que tiene el gobierno, ¿no? O sea, honestamente. Entonces, digamos, para efectos de si tienes contrato, pues con el contrato está bien. Y si no, pues obviamente si tienes órdenes de compra y otro tipo de elementos, pues bueno, inclusive, por ejemplo, ayuda mucho
todo va encaminado a que la empresa pueda mostrar un control interno, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, tú dices, oye, no tengo un contrato, pero sí tengo una orden de compra y resulta ser que a lo mejor quizás es un proveedor esporádico, pero si yo tengo, por ejemplo, evidencia de cómo es mi proceso de toma de decisión en cuanto a proveedor, o sea, cómo lo selecciono, etcétera, esa parte también les puede fortalecer mucho, ¿no? Porque sí en revisiones, en comercio exterior todavía no me ha tocado, pero sí en revisiones propiamente fiscales, Ujú. sí me ha tocado que cuestionen precisamente cómo se tomó la decisión de trabajar con el proveedor A en lugar de proveedor A, B, y todo el abecedario, ¿no? O sea, entonces, sí es importante eso. O sea, si tienes contrato, bien. Si no hay contrato, orden de compra, fortaleciéndolo con todos estos elementos, digamos, como de atrás, ¿no? O sea, como, oye, a ver cómo lo seleccioné, etcétera, ¿no? Sobre todo, a ver, a lo que le interesa a la autoridad es que mi proveedor y que mi cliente realmente existan. Si yo puedo demostrar eso, adelante. Ujú, existan y que son confiables, etcétera. Si yo puedo tener evidencia de eso, adelante. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto haya respondido tu duda. Sí, Paulina, gracias. Con Gracias. Gracias, respecto, Alejandra. me permito, con respecto justamente a lo que se habló de la relación entre las cámaras y la Secretaría de Economía, algo bastante positivo es que a partir de febrero las cámaras binacionales como la nuestra han empezado a ser convocadas por la Secretaría a reuniones bimensuales. Entonces, justamente la idea es que la Cámara tenga un rol cada vez más central en ser facilitadora de procesos de trámite, cualquier tema de asuntos entre las empresas y la secretaría o cualquier dependencia de gobierno. Entonces eso es muy positivo. Los invito, ahorita pido a Leilani que también ponga mi correo en el chat. Cualquier duda que tengan, cualquier pendiente, trámite, sí pueden apoyarse en la cámara. La secretaría pide que primero les podamos hacer llegar un Excel, digamos, muy detallado, donde se detalle el trámite, el asunto pendiente. Entonces, por eso mejor me escriban para que les pueda explicar un poco, pero sí en nuestras reuniones podemos aprovechar para ser sus voceros y ayudar en la facilitación de trámites que efectivamente tienen unos tiempos muy largos de espera. Estamos muy conscientes. Muchas gracias, Leilani. Mi correo está en el chat por si alguien no lo tenía. Yo soy responsable del área de socios de la Cámara, entonces con mucho gusto estoy a disposición para apoyar en este tipo de situaciones. Creo que ya no tenemos mucho tiempo realmente, licenciada Paulina. Ujú. Estamos un poco, nos Y extendimos ganamos bastante. La mucho verdad es tiempo que en es el un tiempo, una tema que, disculpa. no, no, lo contrario, o sea, tenemos todavía muchísimos participantes, con lo cual es evidente que el interés fue muy alto y es un tema que genera muchas inquietudes. Creo que había visto en el chat una última pregunta. A ver, permíteme. Tal vez nos dé tiempo para esa y luego tendremos que cerrar. A ver. No sé, licenciada, si usted tenga acceso a las preguntas y respuestas, porque hay varios datos, entonces tal vez leyéndola se pierda un poco. Sí, tengo una de María Aguilar, es Justo, la que me aparece. para Dice, que buen se día, pueda. una pregunta. Ujú. Respecto a mi póliza de seguro de transporte y monto de mercancía para generar la manifestación de valor, mi vigencia es del 1 de mayo 2025 al 1 de mayo 2026. Si estamos en proceso de renovación, será mayo 2026 a mayo 2027. ¿Cuál debo usar para generar el factor de seguro en BUSEM? La recomendación aquí es que sea ya, digamos, la actualizada, sobre todo por la vigencia, tomando en consideración que, digamos, ya pasamos de un periodo de transición que ahorita todavía estamos, que digamos arranca el 1 de junio. Entonces ya mi recomendación es utiliza este nuevo dato de tu renovación de mayo 2026 a mayo 2027. Perfecto. Bueno, con eso yo Creo creo que que cerramos la parte de preguntas y respuestas. Cualquier duda, inquietud que quede, por supuesto, aprovechen aquí el código QR para comunicarse directamente con la licenciada. Em,
Tenemos también la posibilidad de compartirles una dinámica de utilidad. No sé, licenciada, si quiere hacer una introducción breve, un comentario de lo que se trata. Sí, claro que sí. Pues básicamente es, digamos, un beneficio, sobre todo que reconociendo que, a ver, ya sabemos qué fue lo que cambió. Hay cuellos de botella muy, muy importantes que estamos reconociendo y precisamente que en función de ayudar a las empresas a que puedan estar, digamos, atravesando esos cuellos de botella hemos diseñado un programa que se llama The Customs Compliance Hub, que es prácticamente son 5 sesiones, las cubrimos en 5 semanas. Cada una de esas sesiones precisamente responde a una necesidad muy particular, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a estar viendo el tema de expediente aduanero. Digamos, el entregable va a ser precisamente que ustedes, además de todo el contenido y demás, va a ser que ustedes pues tengan ya una herramienta muy específica para poder implementar en su empresa, tema de este protocolo de trazabilidad. Vamos a estar también reconociendo, digamos, estamos ya a días del tema de la manifestación de valor, justo nuestra segunda sesión. La primera es prácticamente este jueves. Nuestra segunda sesión tiene que ver precisamente con la manifestación de valor. Vamos a estar compartiendo precisamente cuáles son estas dudas muy, muy frecuentes, en qué estamos viendo que se están atorando las empresas al momento de estar declarándola. Y lo importante también, el entregable va a ser pues precisamente esta herramienta para que ustedes estén listos para poder implementar dentro de su operación y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos materialidad, este tema de manifestación de valor, también estamos, si me permiten, voy a ver si puedo compartir el flyer Claro. brevemente, digo, ya nada más para ir cerrando. Bueno, a ver, justo aquí vale de las sesiones, si la pueden ver. Eh, Está expediente electrónico, manifestación de valor electrónica. Cada sesión tiene su entregable, o sea, por ejemplo, en el tema de manifestación de valor es esta guía de validación cruzada, es decir, qué tengo que estar cumpliendo, qué tengo que estar cuidando. Trazabilidad en operaciones intercompañías, reconociendo que va a ser un tema de fiscalización muy profundo, las operaciones entre compañías y con terceros. Entonces, vamos a tener una sesión específica para esto. El entregable es precisamente el tener la trazabilidad interdepartamental adaptado al sector. El módulo 4 simulacro SAT, cómo responder a una auditoría electrónica. Es decir, no estamos exentos de que llegue el SAT, esa es la realidad, pero si llega, ustedes van a tener herramientas para poder estar demostrando la materialidad de sus operaciones y que no tengan incidencias. Finalmente, una última sesión, o sea, un módulo 5 que es preguntas y respuestas y seguimientos de implementación, ¿no? Entonces, cada uno de los módulos tiene entregables, tiene herramientas de implementación. La última sesión, la sesión 5 es preguntas de todo esto que estuvimos reconociendo y también seguimiento de sus implementaciones, ¿no? Entonces, digamos, es un programa muy completo, es un programa que responde a lo que estamos viendo que hay mucha necesidad y el propósito es ayudarles a las empresas a que a que avancen de este cuello de botella y pues tengan prácticamente todo listo, ¿no? Entonces, de esto trata el programa. Es un programa que en esta edición correspondiente a pues mayo arranca este 21 de mayo, ¿no? Entonces, les proporciono esta información si reconocen que es valioso. Emanuela, no sé si me quieras ayudar a hacer el Sí, anuncio sí, de por este beneficio supuesto. que tenemos. Tenemos la posibilidad justamente de poder dar un par de cortesías y una tarifa preferencial para este programa. Van a estar recibiendo en el transcurso del día de hoy o máximo mañana un correo justamente para poder manifestar su interés en el programa. Y ahí luego les explicaremos justamente cómo van a poder ser seleccionados para esto. Les compartiremos todo por correo, no se preocupen.
Yo creo que con eso ya tenemos que cerrar. Me esperan también en otra reunión, una disculpa. Pero la verdad, muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, Alfredo, por este webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar conectados el día de hoy. Y sin duda estaremos teniendo más sesiones, estaremos hablando más del tema en el futuro. Muchísimas gracias a la cámara. Los felicito por ese espacio y espero que esto haya sido de mucha valía para ustedes. Y si están interesados, pues ahí respondan el correo que van a estar recibiendo por parte de la cámara para que puedan estarse incorporando al programa. Muchísimas gracias y muy buen día. Hasta Quedamos a pronto. la orden por si Saludos, quieren buen otros día. temas. Perdón, Alfredo. Quedamos a la orden por si quieren que se traten otros temas. Por supuesto, yo creo que también el correo ahí metimos para que manden sus sugerencias y así podamos tener otra sesión. Muchas Muy bien, gracias. quedamos Que estén pendientes. muy bien. Gracias, buen día. Igualmente.